Equipo, voy Si a ponen grabarla. el link aquí para compartir también yo el de Facebook. ¿Mande? Si ponen el link de Facebook aquí para compartir yo Sí, también la sí, dame saludamos. un segundito. Sí. Estoy de todas maneras por cualquier cosa. Este, dame un segundo. De todas maneras, por cualquier cosa voy a grabar la sesión Ujú. y déjame intentar. ¿Dónde estaba tú? Ah, transmisión en vivo. Déjame ver, porque ahorita en la mañana te digo, ya me dejó. Entonces vamos a ver si es cierto. Segundo, ¿eh? Déjame que la Sí. haga lo suyo. Déjame ver si llamando. Yo te digo que ahorita en la mañana como que no me dejaba mandarle a la página, pero sí a mi muro personal. A ver. ah, ah, ah. Parece que ahí estamos en vivo ya, Ismael. Ok. Ok, déjame darte el link. Lo voy a poner aquí en el chat. Un segundito. ¿Lo compartiste en tu página? Eh, sí, está, pero déjame te pongo el enlace aquí en el chat de una vez Ok. para que no batallemos. Ya está. Ahí lo puedes ver ya. Ok. Copy link. Y- ¿Listos? Listo. Ok. Jesús, ¿me haces favor de monitorear ahí en Facebook, por favor? Nada más para estar seguro. O sea, yo estoy viendo que ya está transmitiendo, pero se supone que ya no debemos de haber problema. Sí, ya están. Ok. Pues muy buenos días a quienes están en esta transmisión, a quienes nos verán después en la grabación aquí en el muro de Facebook. Me quiero presentar primeramente. Yo soy Luis Carlos López Ulloa. Soy uno de los impulsores de esta iniciativa que se llama BC Diálogos desde el Futuro, con la intención de pues generar un espacio para la conversación, para platicar, discutir, dialogar sobre los temas que tienen que ver con el Estado, los muchos pendientes que tenemos en Tijuana, en Baja California, eh, más allá de la crítica personalizada o decir que tal o cual asunto es responsabilidad de tal o cual actor. Lo que nos interesa es generar este espacio donde los ciudadanos puedan conversar, ¿no?, sobre los temas que les importan o que deberían de importarnos a todos, ¿no? Y como parte de esos trabajos, estamos iniciando actividades hoy en día, hoy sábado 11 de abril, con un primer webinar, y para ello tenemos de invitado a un buen amigo de nosotros, al doctor Ismael Plasencia López, que él es profesor en CETIS Universidad, y me voy a permitir hacer una lectura breve, una semblanza del doctor Plasencia. El doctor Plasencia es postdoctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte en 2008, doctorado en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California en 2006, maestro en Desarrollo Regional por el COLEF, licenciado en Economía por la UABC. Tiene estancias de investigación en la Universidad de Limerick en Irlanda en 2008, en el King College en Inglaterra en 2010 y el Centro de Estudios de China en la UNAM en 2019. En cuanto a su experiencia, bueno, en la parte docente tiene más de 20 años de experiencia impartiendo cátedras de economía, finanzas y estadística, metodología de investigación y administración de proyectos.
a nivel licenciatura, maestría y doctorado, tanto en COLEF, en UABC como CETES Universidad. Y bueno, pues eso le permite sumar más de 5,000 estudiantes en educación superior en la zona metropolitana de Tijuana. En cuanto a investigación, bueno, él pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde 2007. Ha publicado artículos científicos, libros, capítulos de libro y artículos de divulgación sobre economía, educación, ciencia y tecnología. Asimismo, pues también ha coordinado 13 proyectos de investigación nacionales e internacionales con financiamiento. Ha dirigido 14 tesis de doctorado, 19 tesis de maestría y ha impartido conferencias nacionales e internacionales en más de 10 países, entre ellos, por supuesto, pues México, Colombia, Brasil, Cuba. Ha presentado ponencias en Berlín, Alemania, Novosibirsk, Rusia y Seúl, y Seúl en Corea del Sur. También es presidente del Colegio de Economistas de Baja California de 2019-2024, asesor de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, columnista nacional de la revista Expansión, columnista local del Imparcial, en el periódico Frontera, pues, revista Newsweek Baja California y San Diego Red. Y está en la producción del podcast Mente Fría en Corazón Ardiente para redes sociales. Lo pueden encontrar en YouTube como @ tu economista de bolsillo. Y en cuanto a emprendimiento, bueno, pues es socio y fundador de 3 empresas de base tecnológica. Bionac, que es una empresa de nanotecnología con aplicaciones en salud humana y veterinaria. Geeks Academy, escuela de tecnología para niños y jóvenes. Y Soci Biolic, empresa de biotecnología para la regeneración de suelos y agricultura sustentable. Entonces, pues la idea de la conversación con el doctor Ismael Plasencia hoy en este webinar es escuchar una primera participación de él, unos 30 minutos, y tendremos una sesión de preguntas y respuestas de quienes estén conectados y además de algunas preguntas que haremos Jesús y yo. Les quiero presentar también a Jesús Mendoza Miramontes, que es parte del equipo de BC Diálogos. Y bueno, el webinar tiene como título Retos y desafíos, ¿no?, de la economía de Calibaja en el contexto actual. Entonces, sin más preámbulo, Ismael, que me permites muy amablemente tutearte, y como decíamos ahorita fuera de la grabación, pues la idea es tener esta conversación fluida, ¿no? Como, de hecho, como estamos ahorita los tres en la sala de nuestra casa, ¿no? Como tener una buena conversación, Ujú. formal por el tema, pero informal porque estamos entre amigos, y yo quiero pues agradecerte mucho que tengas la disposición de acompañarnos. Entonces, sin más preámbulo, te voy a ceder la palabra. Gracias, Ismael. Muchas gracias, estimado Luis Carlos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y platicar de estos importantes temas. Mucho gusto, Jesús. Eh, Muy bien, pues, ¿por dónde empezar en este mundo en el que vivimos, que lo catalogamos como un mundo de alta complejidad? Y para aterrizar en lo que sería la región de Calibaja, entendida como la integración económica del sur de California, llámese el condado de San Diego y Imperial Valley del otro lado, o el Valle Imperial, el sur de California, estos condados conectados con Baja California, ¿no? La famosa región Calibaja. Y bueno, históricamente esta región, nosotros en Baja California, sobre todo en Tijuana, hemos estado históricamente más conectados con Estados Unidos que lo que estamos conectados con México, ¿no? Si bien, pues lógicamente estamos en una entidad eh, mexicana, aun cuando los últimos análisis estadísticos que he hecho para ver la confianza del consumidor de la zona metropolitana de Tijuana, el índice de confianza del consumidor mide cómo van sintiendo los hogares la economía. Vienen muchas preguntas, pero hay 5 preguntas básicas de las que se conforma el índice de confianza del consumidor. Y las preguntas, por ejemplo, es cómo estamos ahorita, cómo sentimos que estamos en términos económicos con respecto a hace 12 meses, cómo sentimos que está nuestra ciudad de Tijuana, cómo sentimos que vamos a estar dentro de 12 meses con respecto a la situación actual y cómo sentimos que va a estar la ciudad de Tijuana, ¿no? Y si estamos en posibilidades de hacer gastos de bienes de consumo duradero en el hogar, como son refrigeradores, televisiones, etcétera. A partir de todo eso se construye un índice. Por encima del 50 se le llama optimismo, por debajo del 50 se le llama pesimismo económico.
Y me di a la tarea, después de estar monitoreando pues, ya por muchos, alrededor de 5 años, la confianza del consumidor de la zona metropolitana. Cuando hago una relación para ver la correlación entre el índice de confianza del consumidor nacional en México y el índice de confianza del consumidor en Estados Unidos, pues resulta que el índice de confianza del consumidor en Tijuana depende más de lo que sucede en Estados Unidos. Lo que pasa en Tijuana está explicado en un 40% por lo que pasa en Estados Unidos, mientras que cuando hacemos el análisis con México, pues resulta que no hay correlación. Es decir, el índice de confianza en México puede subir o bajar en distintos momentos de cómo se comporta en Tijuana. Ahora, eso puede parecer obvio, ¿no? De repente alguien lo puede decir, bueno, pues sí, históricamente dependemos de pues, las exportaciones de la industria manufactura hacia Estados Unidos, del turismo médico que viene a la ciudad de Tijuana, de la cantidad de personas de Tijuana que cruzan a Estados Unidos a trabajar, que más o menos el estimado es que es alrededor del 5% de la población económicamente activa de Tijuana que está cruzando a trabajar a Estados Unidos y por lo tanto dependemos tanto de las remesas formales medidas por el Banco de México, que es cuando se hacen transferencias, como el tema de personas que cruzan a Estados Unidos a trabajar. Tijuana, lo he dicho desde hace muchos años, funge como ciudad satélite, ciudad dormitorio, en donde muchas personas viven en Tijuana porque no podrían vivir en San Diego. San Diego es una de las ciudades más caras de Estados Unidos para vivir, siempre se ubica entre los primeros 5, 7 lugares a nivel nacional. Históricamente, por ejemplo, Los Ángeles había sido una ciudad más cara para vivir que San Diego, pero en los últimos años ya San Diego resulta ser todavía más cara que la ciudad de Los Ángeles y eso hace que muchas personas que trabajen allá pues vengan a vivir aquí a Tijuana, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, 40%, podríamos decir, una interpretación es que 40% de la actividad económica de Tijuana depende de lo que pasa en Estados Unidos, mientras que no hay mucha relación estadística con respecto a lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente trabajo, ¿no? A pesar de esta integración económica de las familias, de las empresas, porque hay muchas empresas que tienen headquarters en California, en Sacramento, en San Diego, y que tienen sus plantas de manufactura o plantas maquiladoras del lado tijuanense, pues como que no sigue sin haber la interacción y la vinculación económica que debería de haber para que le llamemos realmente eh, Calibaja, ¿no? Que esté realmente integrada. Entonces, de, de facto, está la actividad económica, pero de jure no hay como, digamos, ese desarrollo, planeación y desarrollo estratégico que nos permita ubicar a la región Calibaja como una región sumamente importante. Únicamente se utiliza por los gobernantes para decir, bueno, y estoy hablando tanto del lado mexicano como del lado de Estados Unidos, ¿no? Decir, ahí está la región Calibaja, pero ha habido muy poca estrategia para desarrollar esta región. Esta región ha sido más desarrollada por coyunturas y por ubicación geográfica, que le llamamos ventajas estáticas. La ubicación geográfica, pues aquí está y aquí ha estado históricamente, pero no hemos pasado las ventajas dinámicas. ¿Qué son las ventajas dinámicas? ¿Cómo le hacemos para hacer de esta ubicación geográfica una punta de lanza de desarrollo para el resto del país, por ejemplo, ¿no? Así como en su momento lo han sido las zonas económicas estratégicas en China. Y algo que me llama mucho la atención es históricamente cómo países como China en los años 60, 70 vino Deng Xiaoping, que es el gran impulsor de la reforma económica en China, cuando China, pues como país comunista, estaba copiando de alguna manera todas las políticas que se estaban llevando a cabo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y de repente ven cómo la URSS pues estaba perdiendo terreno, tenía problemas económicos muy fuertes, incluso para tratar de darle de comer a su población. Entonces Deng Xiaoping, después de que Mao Zedong fallece y toma el control allá por 1976, pues viene con una comitiva a analizar las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.
Entonces él con su comitiva vienen y analizan estas ciudades para ver qué era lo que estaba sucediendo en términos de generación de empleo y nosotros estamos implementando el programa Maquilador, ¿no? Para dar trabajo a los braceros, porque terminaba el programa Bracero, que era un programa que surge durante la Segunda Guerra Mundial, donde van los soldados estadounidenses y se necesita mano de obra para que vaya a trabajar al campo. Se abre el programa Bracero, viene después de la Segunda Guerra Mundial la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Entonces, México está supliendo de trabajadores eh, del campo a Estados Unidos de manera temporal, ¿no? Cruzan con permiso, trabajan y regresan y así estaba, ¿no? Y de repente pues viene de un plumazo el fin del programa Bracero y entonces eh, el gobierno dice, ¿cómo le hacemos para recibir a toda esa mano de obra que había estado de manera itinerante cruzando? Bueno, pues se crea el programa Maquilador. ¿En qué consiste el programa Maquilador? Vamos a hacer zonas para que se importe de manera temporal insumos, se ensamblen y luego se exporten, ¿no? Ese fue el famoso programa Maquilador, que ahorita es el programa IMEX, y lo vinieron a estudiar los chinos. Deng Xiaoping y su comitiva dicen, esto está muy interesante para que nosotros nos regresemos a China y lo implementemos, nada más que ellos hicieron una innovación sumamente importante. Aquí se usó como programa laboral para dar empleo, mientras que China no solamente fue como programa laboral, sino como una política industrial. ¿Cómo le hacemos para que las empresas que vengan a China en estas zonas procesadoras para la exportación, destacando principalmente la ciudad de Shenzhen, que colinda con Hong Kong? Esta ciudad hace 40 años era un pueblo pesquero de, de alrededor de 25,000 habitantes y ahorita Shenzhen se convirtió en un milagro económico donde estamos hablando de una ciudad pujante en donde en muchas cosas rebasó a Hong Kong eh, y que fungió como un caballo de Troya para que a partir del desarrollo de sectores estratégicos en Shenzhen se fueran haciendo encadenamientos productivos, de manera tal que mientras que en México con el programa Maquilador y hasta la actualidad no pasamos de un 5 a un 7% de proveeduría local, en regiones como Shenzhen se logró pasar de 0 a 45-50% de proveeduría local y nacional. Ese es el milagro económico de China que logró establecer a partir de los aprendizajes en una primera instancia que tuvo del programa Maquilador que se desarrolló principalmente en Ciudad Juárez, en Tijuana y en Mexicali, ¿no? Entonces, digamos que allá se implementa una política muy efectiva de desarrollo local, política laboral, política industrial, política de proveeduría, y pues eso explica la situación en la que se encuentran ahorita, mientras que nosotros pues seguimos administrando la ubicación geográfica. Y desafortunadamente, si no lo complementamos con políticas estratégicas, política industrial, política monetaria, política fiscal, pues vamos a seguir como estamos, ¿no? En México nos consideran un estado desarrollado, Baja California, y por lo tanto tenemos que contribuir más al desarrollo económico nacional para que México, siempre dice, ¿no? El norte trabaja, el centro administra y el sur, pues, recibe muchos de los incentivos fiscales. La gran pregunta es, ¿en qué momento se va a terminar de subsidiar al sur para que el sur genere sus propias condiciones, ¿no? Porque esto se ha planteado históricamente. Nosotros planteamos desde hace muchos años el desarrollo de la zona económica estratégica. Me tocó ahí como asesor académico contribuir con este tema con el empresario local Pedro Romero Torres Torija, que ha sido eh, pues cabeza de muchos cámaras empresariales, ¿no? Incluido Consejo de Desarrollo Económico, Consejo Coordinador Empresarial. Entonces hicimos este planteamiento donde pedíamos un trato específico para Baja California. Se lo planteamos a Felipe Calderón en su momento, estaba de gobernador Osuna Millán y pensábamos que dado que era un gobierno panista estatal con un gobierno federal panista, pues que iba a proceder, ¿no? Y que era lo que planteamos, incentivos fiscales para la industrialización, para impulsar la industrialización, ahora como lo hicieron en estos países como
zonas económicas estratégicas como Shannon en Irlanda o como Shenzhen en China, etcétera, y que pues de alguna manera nos habíamos quedado relegados, ¿no? Entonces, pedíamos esto, pedíamos también que el IVA se redujera del 16 al 8%, porque aquí competimos en términos de mercado, pues el consumidor fronterizo tiene la opción de cruzar a San Diego, en donde allá vas a pagar un IVA de 7.75, mientras que aquí se pagaba un IVA del 16%, ¿no? Se lo planteamos a Calderón, no prosperó porque decían en México que se creen los baja californianos que están pidiendo eh, tratos especiales, tratos preferenciales, ¿no? Nos mandaron por un tubo. Ese mismo planteamiento se lo volvimos a hacer a Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto en la Secretaría de Economía lo toman y se lo llevan y lo aplican al sur, aun cuando contrataron a expertos de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausman, por ejemplo, en donde le decían, bueno, queremos desarrollar una zona económica estratégica en el sur, en el istmo del Tehuantepec, hacer un ferrocarril, etcétera, que conecte. Y Ricardo Hausman les hace un documento técnico donde les dice, se oye muy bien, pero ¿para qué van a desarrollar un ferrocarril en donde no hay industria, en donde no hay empresas? ¿Qué van a llevar en los contenedores? Esto hace sentido para el norte del país, no para el sur del país. Entonces, eso fue lo que ocurrió con Enrique Peña Nieto. Toman nuestra idea de la zona económica estratégica, se la llevan al sur del país para desarrollar el sur. Y pues ha sido la eterna historia del sur, ¿no? Los sospechosos comunes, le llamo yo Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que están en niveles de pobreza elevados cuando se miden por los estándares pues que generalmente se utilizan a nivel internacional y nacional. Sin embargo, la pregunta persistente es, ¿por qué a pesar de que pasan los años y reciben tantos subsidios por parte del gobierno federal, no importa el partido que esté, pues no se reduce la pobreza? Y no se reduce porque no hay incentivos para hacerlo, porque es muy fácil estirar la mano para recibir esos incentivos, y la gente que no esté contenta, pues que se vaya de la entidad. Votan con los pies. Y los estados del norte recibimos a personas del sur de Veracruz, de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, que no se les resuelve sus condiciones laborales, educativas, sociales, y que terminan en una ciudad como Tijuana, que está creciendo constantemente y que ya tenemos personas que van llegando del sur del país. Entonces, por un lado, nos quitan impuestos porque nos consideran un estado rico, subsidiamos al sur y el sur nos manda migrantes. Y no tenemos nosotros capacidad para recibir esos migrantes porque ya están demandando servicios de salud, servicios sociales, agua, drenaje, alumbrado público, y pues es uno de los grandes problemas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, debería de haber una política pública inteligente en donde hubiera un planteamiento de decir, voy a apoyar a los estados siempre y cuando con indicadores veamos que se está mejorando el tema educativo, el tema laboral, y se está disminuyendo el tema migratorio, ¿no? Porque seguimos haciendo algo que no ha funcionado, que es quitarle a los estados que están produciendo. Y luego llegó López Obrador. López Obrador, debo decirlo y reconocerlo, que de los tres presidentes, Calderón, Peña Nieto y López Obrador sí toma la iniciativa y sí se reduce el IVA del 16 al 8%, ¿no? Entonces, esperamos, yo estaba escéptico, y donde menos esperé que sucediera, sucedió con López Obrador. Y es gracias a esta iniciativa que tenemos aquí un IVA del 8%, que de alguna manera apoya la economía local, a los comercios, etcétera. Y bueno, ¿qué fue lo malo? Pues que pensaron que era buena idea, ya en términos del gobierno federal, de dejar de invertir en el norte del país, de dejar de desarrollar parques industriales, generación de energía eléctrica, el tener acceso a agua potable, etcétera. Y ahorita tenemos este problema en donde se habló del famoso nearshoring, que el nearshoring era cómo México iba a ser la estrella, en donde cuando empieza la guerra muy fuerte comercial entre Estados Unidos y China, pues mucha de la inversión que estaba en China ahora tenía que salir de China y ubicarse en otro país para seguir proveyendo de bienes al mercado estadounidense. Sin embargo, hubo otros países mejor preparados para recibir esta inversión,
y estos países fueron, pues a pesar de que hablaban del nearshoring, pues no era near porque no estaba cerca de Estados Unidos, eran países como Vietnam y Filipinas que aprovecharon más el nearshoring que el propio México. Y generalmente lo que ha ocurrido aquí en México es que más que atraer inversión grande, extranjera directa grande, lo que ha habido son reinversiones de empresas que ya estaban aquí, que sí ampliaron su planta productiva o se quedaron, etcétera. Sin embargo, pues las condiciones principales que debe de proveer el gobierno, que son condiciones de seguridad, pues sabemos el problema tan grave que tenemos de inseguridad en las carreteras, por ejemplo, y que afecta el transporte logístico. El tema de infraestructura, pues de repente, históricamente algo que venía funcionando muy bien, que era la Comisión Federal de Electricidad, pues de repente empezamos con apagones en el país, algo inaudito. Entonces, esos son los factores internos que le pegan al tema de la infraestructura, de la inversión. Y por otro lado está el aspecto de Donald Trump, ¿no? Cuando llega Donald Trump y empieza con todo este tema comercial, arancelario, etcétera, que mete mucha incertidumbre y que eso hace que no cuaje todo este tema del famoso nearshoring, donde las empresas están esperando a ver qué pasa, ¿no? Entonces, estamos en un 2026 sumamente complicado con, con esta guerra de Irán-Israel, donde se subestimó a Israel. Pensaron que iba a ser una guerra rápida, una guerra de 4 o 5 semanas, y pues ya vieron que no va a ser así. Y tan grave está la situación que ya hablan algunas personas que ven posibilidades, probabilidades de que Donald Trump diga, ahorita no tengo tiempo de negociar el Tratado de Libre Comercio, lo mandamos para el siguiente año. Cuando lo que ha habido es muchísima incertidumbre y que muchas empresas están esperando a ver cuáles son los términos del tratado, ¿no? Pudiera parecer extremo, pero es una posibilidad donde digan ahorita nuestra atención tiene que estar en cómo terminamos esta guerra de Irán por el cierre del estrecho de Hormuz, que nunca pensó Estados Unidos que lo iba a hacer Irán, pero como dice, ¿no? Y siempre me gusta citar, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. La razón por la que otros presidentes no habían atacado a Irán como lo hizo Trump es precisamente porque había esa posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz y que nos está metiendo ya en situaciones sumamente complicadas. Aunque la guerra terminara el día de hoy, el daño ya está hecho. ¿Por qué? Porque, pues, primero, lo que vemos en las noticias es el tema de los energéticos, petróleo, gas natural, etcétera. Pero hay otros eh, productos, commodities que cruzan por ahí, que no lo vemos mucho en las noticias y que nos va a pegar a finales de 2026. Uno es el tema de los fertilizantes. De ahí salen muchos de los fertilizantes que se utilizan para la agricultura y que al dejar de pasar, estamos hablando alrededor del 20-25% de los fertilizantes que dejaron de salir de países como Qatar, por ejemplo, y que esto provocó una subida en el precio de los fertilizantes para la agricultura de entre 80 y 90%. Quiere decir que ahorita ya hay muchas regiones que dejaron de sembrar, redujeron su siembra y a la hora que venga el ciclo de cosecha a finales de 2026 es donde nos vamos a estar enfrentando a un problema grave de escasez de alimentos de todo tipo, principalmente granos, trigo, maíz, soja, centeno, pero además de hortalizas, y entonces ese daño ya está hecho. Aunque termine la guerra, eso es algo que está por venir, ¿no? Entonces, digamos que esta es la coyuntura en la que se encuentra en la región Calibaja y que, ¿cómo vamos a ser afectados por nosotros? Bueno, ya estamos siendo afectados por el precio de los energéticos, se incrementa el precio de la gasolina en California. Aquí se está aguantando porque se disminuye el IEPS por parte que es el impuesto especial a productos, en donde Claudia Sheinbaum lo está bajando para amortiguar el impacto, pero depende de la duración de la guerra que tanto va a poder amortiguar, ¿no? Porque todo tiene en economía un costo y el costo ahorita es que el gobierno federal está dejando de recibir recursos cuando ya hay un problema grave de recursos. Los déficits fiscales que corrió su antecesor López Obrador durante muchos años, pues había presiones para que el gobierno actual de Claudia Sheinbaum disminuyera ese déficit presupuestal y lo que viene con esta guerra y cuando se disparan los precios de los energéticos es que el IEPS que se utilizaba para recaudar ahora está disminuyendo y puede meter en aprietos muy graves al gobierno federal. Y creo que yo lo dejaría ahorita aquí para que venga la sesión
de preguntas y respuestas, ¿no? Y seguir elaborando sobre esto que está pasando. Perfecto, muchas gracias, Ismael. Fíjate que a partir de lo que estás narrando, yo tengo algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, hablabas tú de este experimento que yo no sabía, ¿no? De- de una comitiva china que viene a estudiar lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Acá con el programa de industrialización. Y me llamó la atención que dices, se lo llevan, lo observan, lo reinterpretan y lo adaptan y ellos como que Ujú, sí hacen funcionar el modelito y sí, nosotros no. Percibo, me corriges, ¿no? sí. Percibo que, como decías, ¿no? Lo que nosotros apostamos en ese momento fue pues que la gente tuviera un empleo, ¿no? Los que estuvieran aquí. ¿Qué nos faltó entonces hacer en ese momento para que el modelo, digamos, escalara, ¿no? Y fuera más exitoso? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante cuando se analiza el famoso modelo de sustitución de exportaciones. Ujú, ¿Qué es este modelo? Lo que se intentó hacer cuando México logra despegarse, porque se le llamó el milagro mexicano, ujú, ujú, es cuando empieza a crecer, a alcanzar tasas de crecimiento de entre el 6 y 7%, que lo logramos con este presidente del 68, Gustavo Díaz Ordaz. Fue donde alcanzamos los mayores niveles de crecimiento y venía precisamente de decir, vamos a hacer industria mexicana, lo hecho en México está bien hecho. ¿Te acuerdas de la famosa aguilita que ponían en las fábricas, donde se hacían muchas cosas? Pero hubo una falla. La falla del gobierno mexicano es que se cerró el, el, el el comercio, había grandes barreras arancelarias, entonces la industria mexicana se industrializa, pero no tenía competidores. Y eso, cuando no hay competencia, eso hace que no logremos dar el siguiente paso. Entonces siempre se ha hecho, por ejemplo, un análisis comparativo de Corea del Sur, una península que tiene un tercio de la población de México y que ahorita tiene un PIB similar al de México con un tercio de la población y con menos de un tercio del territorio. ¿Qué hicieron ellos? Igual una política de industrialización en donde eh, el general Park, que era un dictador, agarra y mete a los principales eh, ricos del país a la cárcel y dice, necesito industrializar el país, lo voy a hacer con ustedes o sin ustedes, ¿me ayudan o se quieren quedar en la cárcel? Pues ya te imaginas la respuesta, ¿no? La respuesta es te ayudamos, salen y se crean los famosos chabuls o kabuls, que era una copia de los keiretsus japoneses. ¿Y qué es esto? Son grandes conglomerados industriales donde hay una empresa como en Japón, Mitsubishi, que lo mismo hace televisiones, que hace carros, que hace equipo electrónico, equipo de minería, etcétera. Y es lo mismo acá en Corea, ¿no? Samsung, Kia, etcétera, los grandes conglomerados que lo mismo se dedican a automotriz, que a construcción, que a servicios médicos, etcétera. Entonces, el general Park les dice, voy a cerrar la economía durante un determinado tiempo, que pueden ser 5 años, por ejemplo, o 10 años máximo. Tienen 5 años para prepararse porque después voy a abrir la economía y quien no se haya preparado, pues va a desaparecer. ¿Qué pasó en México? Estaba la economía cerrada por 15, 20 años, llega Salinas de Gortari, pero nadie les advirtió a los mexicanos. Y Salinas de Gortari con el Tratado de Libre Comercio la abre y pues viene el tronadero de empresas que estaban acostumbradas a competir en un sistema cerrado, ¿no? Aquí nosotros los fronterizos teníamos la gran ventaja de que si íbamos a comprar un cereal mexicano, Maizoro, pues veíamos que era una porquería y teníamos la posibilidad de cruzar Estados Unidos a comprar por el mismo precio un cereal de mejor calidad, por poner un ejemplo de tantos ejemplos, pero eso no sucedía en el interior del país. En el interior del país te tenías que aguantar con la ropa de empresas industriales mexicanas, que era ropa que la metías a la lavadora y se deshacía, ¿no? La sacabas y se desteñía, etcétera. Entonces, creo que esa fue la parte que faltó, la parte de incentivos, sí, para la industrialización, pero en una siguiente etapa decir, vamos a salir a competir. Y eso fue, es decir, ahí termina la limitante de la política industrial. Llega a Salinas de Gortari y creo que fue su secretario de Comercio y Fomento Industrial, Secofi, Jaime Serra Puche, que dice, la política industrial en México es que no hay política. Y creo que eso fue un grave error, ¿no? De decir que no hay política industrial porque todos los países cuentan con 4 políticas económicas para desarrollarse. Política fiscal, que es cobrar impuestos y aplicarlos a 3 cosas: seguridad, capacidad de defendernos de un ataque externo, seguridad nacional,
marco jurídico y respeto a la ley. Si estamos en un estado de leyes y nadie está por encima de la ley, e infraestructura y educación. Construir carreteras, puertos, puentes, etcétera. Esas son las tres cosas que debe hacer el gobierno con la política fiscal de impuestos y gasto. Política monetaria, tasas de interés para que venga la inversión. Política comercial, que son los aranceles, y política industrial, incentivos a la industria y a los sectores estratégicos. Esa es la que menos hemos hecho y es toda la que han hecho los países que han desarrollado, que se han desarrollado. Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur y China. Y nosotros seguimos igual. Y de repente dije, a lo mejor lo que podría tener bien el gobierno de la 4T de López Obrador es que buscarían una industrialización nacional. Cero, no existió absolutamente nada. El plan de desarrollo, el plan de desarrollo nacional está plagado de ocurrencias y si se lo das a un experto en planeación dice esto es un bodrio, no sirve para nada, no tiene indicadores y pues perdió la oportunidad, perdió la oportunidad en donde se criticaban obras faraónicas del Peña Nieto y pues ya se llevan las obras faraónicas que ya vemos en lo que han el Tren Maya, descarrilamientos, dos bocas, explosiones, derrames petroleros. Es una dilapidación brutal de los recursos, desafortunadamente, que es lo que ha ocurrido. Y pues bueno, aquí estamos como país a pesar de, ¿no? Jesús, adelante, ¿tienes una pregunta? Sí, gracias por las luces, doctor Ismael Plasencia, para empezar, ¿no? A mí lo que me sonó es como que nuestro modelo económico industrial regional está agotado, ¿no? A eso suena. La pregunta aquí es si se puede revivir, si sí, conviene y cómo, ¿no? Y Ujú. si no, ¿qué sigue y qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? ¿No? Sabemos Sí. que el gobierno tiene todas las herramientas para hacerlo, tal vez no tiene todas las respuestas para hacerlo, tal vez no sabe cómo. Entonces, está agotado, podemos revivirlo, si no, nos conviene, y si no nos conviene, pues, ¿qué hacemos, no? Esta es una pregunta sumamente relevante, Jesús, porque eh, siempre está el hubiera y el hubiera no existe, pero ahorita hay una coyuntura. Ahorita con lo que está pasando en Irán, está mandando un mensaje profundo de lo endeble que es el sistema económico mundial. Nadie se imaginó que un ataque para decapitar el poder en un país como Irán iba a terminar en posiblemente en una hambruna en 2026, a finales de 2026, que va a afectar a países con grandes poblaciones, entre los principales afectados, India, Bangladesh, etcétera. Desafortunadamente, siempre los más pobres son los que más sufren las consecuencias. Eso es algo que viene. Si nosotros lo aterrizamos aquí a la región Calibaja, volviendo a este tema, es que muchos países, China ya lo había entendido, ¿no? China consumía mucho petróleo, mucho carbón, y lo que ha hecho es invertir en energías renovables. Ha reducido su dependencia del petróleo y del carbón y del gas natural y ha incrementado su participación de energía eólica, energía solar. Ustedes pueden ver videos en YouTube de las mega obras que se están haciendo en China, en donde saben que para conquistar a la inteligencia artificial necesitan conquistar la capacidad de desarrollar energía. Y en eso ya dejaron atrás a Estados Unidos. Si ustedes ven las gráficas de la generación de energía, ven que está flat, está estancado. La generación de energía crece muy poquito en Estados Unidos, crece muy poquito en la Unión Europea. Y si ven la gráfica de China, está con crecimiento exponencial. ¿Qué hay para la región de Baja California? Yo lo que veo es que si fuéramos un poquito estratégicos y si tuviéramos líderes políticos pensantes, hay la posibilidad de desarrollar un plan de Baja California que conecte con el Plan México de Claudia Sheinbaum, en donde Baja California está en una posición envidiable porque podemos generar energías renovables. Eh, Sonora, por ejemplo, puede ganarnos en energía solar. Oaxaca puede ganarnos en energía eólica, pero nadie en todo el país nos gana en la capacidad que tenemos de generar energías renovables diversificadas. Eólica, solar, geotérmica con Cerro Prieto, maremotriz con las costas en donde se pueden poner boyas y con el movimiento de la marea se genera energía maremotriz. Es decir, tenemos una gran posibilidad. Ha quedado, me ha tocado, en los proyectos que me ha tocado participar,
que es el desarrollo de la política de desarrollo empresarial o la zona económica estratégica, ahí lo hemos puesto como sectores estratégicos. La biotecnología, la acuacultura. Somos, hay algunas empresas pequeñas, pero muy productivas, que están generando abulón para exportarlo al mercado asiático, que están generando acuacultura. ¿Cómo le hacemos como política para desarrollar eso? Porque los mares están depredados por el sistema de pesca mundial y la acuacultura es una solución. Entonces, ¿cómo le hacemos como política para desarrollar estos sectores? Y así como lo hizo Corea del Sur en su momento de decir, estos son los sectores estratégicos a los que le va a apostar Corea del Sur: sector de la electrónica, sector de la construcción de navíos. Por ejemplo, uno de cada 4 barcos que se hacen en el mundo es coreano, pero hubo una visión de decir, nosotros queremos, si estamos en el año 1980, queremos en el año 2000 o 2010 ser potencias en esto. Aquí ni siquiera nos lo planteamos. Es muy triste ser el principal productor de plata del mundo y que haya países como China, como Rusia, que están restringiendo la salida de la plata, porque la plata tiene muchas aplicaciones en la industria, sirve para los paneles solares, para la electrónica, etcétera. Y nosotros el principal, no es el petróleo, desde hace mucho tiempo que dejamos de ser y seguimos pensando como tercermundistas en el tema del petróleo y tenemos la plata, que somos el principal productor de plata y a la que se le puede dar mayor valor agregado y la seguimos dilapidando, exportando como metal precioso barato y luego importamos insumos que contienen plata con altísimo valor agregado, ¿no? Entonces, eh, no hay política industrial, desafortunadamente, ni con un gobierno que se llama de la 4T y que nacionalista y que el segundo piso, etcétera. Desafortunadamente, hay un plan México que es una visión. La gran pregunta es si tenemos la capacidad en Baja California de conectar, aprovechando la ubicación geográfica de Baja California y empezar de alguna manera, ver la manera de empezar con políticas de incentivos para atraer inversión y desarrollar a gran escala energía. Lo peor que nos puede pasar es que la energía que generemos nos la compre Estados Unidos, que ya es lo que está pasando con la planta eólica en La Rumorosa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero si tenemos la capacidad de generar energía, ya empresas pueden voltear a decir, podemos ir a Baja California. No hay agua, no hay problema porque tenemos energía para desalinizar. Se necesita mucha energía para desalinizar y de repente se habla de plantas tratadoras y de desalinización. La pregunta es, ¿de dónde va a salir la energía para desalinizar? ¿No? Entonces, yo empezaría por esa parte de manera estratégica, cómo desdoblamos los activos del estado de Baja California para la generación de energía y que de a partir de ahí venga lo demás, ¿no? Muy Muy bien, interesante. interesante. Volvernos una batería. Así es. Volvernos Empezar una sería como el batería. punto de partida Ajá. para, porque si ahorita va una comitiva a decir, oye, ven, instálate, tenemos capacidad instalada, tenemos metros cuadrados en parques industriales que no están llenos. Ah, suena interesante. ¿Me puedes proveer de esto? Híjole. ¿Me puedes proveer de esto otro? Híjole. Por eso el nearshoring no ha cuajado, ¿no? Y es más los anuncios que se hacen que lo que realmente sucede en la realidad, ¿no? Desafortunadamente. ¿Nuevo pacto fiscal, doctor? Eh, La pregunta es que el margen de maniobra, ¿no? Porque luego le llaman al tema de la reforma fiscal, pues que es lo mismo de siempre, que paguemos más los que ya pagamos. La famosa base de contribuyentes lo que hacen siempre es exprimirnos más a los que ya nos exprimen. Entonces aquí, ¿cuál es el margen de maniobra? ¿Qué capacidad tendría el gobierno para generar condiciones para que venga la inversión de manera estratégica como lo hizo China en su momento, que hace abrir el corralito? Que vengan las ovejitas, que era la inversión extranjera directa, te doy incentivos, te facilito tierra casi regalada, te pagas bajos impuestos. Ya estás instalado, te cierro el corralito. Ahora necesito que me desarrolles proveedores sí o sí, y los vas a desarrollar, ¿no? Y ahí es cuando muchas empresas de Estados Unidos de manera lo dicen, ¿no? Híjole, cometimos un error cuando cerramos plantas en México, principalmente en Baja California, específicamente en Tijuana y Mexicali en el año 2001 y nos las llevamos a China. Ahora no nos la acabamos con la competencia china. Las hubiéramos dejado en Tijuana y en Mexicali, no hubiera pasado nada, porque en Tijuana y en Mexicali no hay desarrollo tecnológico que permita copiar tecnología.
Si agarramos un dron, que por eso se desarrolló todo este sector de los drones en China, ¿no? Agarramos un dron norteamericano, se lo llevó a los chinos, hacen ingeniería a la inversa y empiezan a producir drones y a mejorar los drones. Para eso necesitan especialistas en semiconductores, en materiales avanzados, en aeronáutica, aeroespacial, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué capacidades desarrollamos nosotros aquí en México? Pues si no hay política industrial, lo que sigue de la política industrial es la política educativa. Ya a nivel nacional definimos que estos son los sectores, semiconductores. Volteamos a las universidades, ¿quién tiene capacidad de generar ingenieros y técnicos en semiconductores? Y ahí es donde nos damos cuenta lo atrasados que estamos y lo que debimos de haber hecho hace 20 o 30 años, porque es lo que no se entiende, ¿no? Y desafortunadamente por eso fracasa la política educativa, porque los gobernantes quieren tener resultados en 6 años, en 3 años. Y la política educativa va a dar resultados en 15, 18, 20 años, ¿no? Y es desafortunadamente, creo yo, la maldición de lo que ha pasado en nuestro país, donde tenemos un gran potencial. México sigue siendo México a pesar de los políticos, no por los políticos, sino a pesar de los políticos, no importa de qué color, por la ubicación geográfica y porque hay población resiliente, ¿no? Estos migrantes que vienen del sur del país, que no están conformes con lo que está ocurriendo en el sur y vienen a coadyuvar y a trabajar en el norte del país con los que estamos en el norte y que hemos crecido en condiciones adversas. ¿Qué son condiciones adversas? Climas áridos y semiáridos. Tenemos que trabajar y producir sí o sí, porque si no nos morimos de hambre, ¿no? Mientras que en el sur, y lo han dicho personas con las que he platicado mucho de la población en Chiapas, en Oaxaca, dicen, no sé por qué han vendido a nivel nacional que somos pobres. Vean, a nuestro alrededor somos pobres. Y ahí te pones a pensar, pues no son pobres, ¿no? ¿Cómo le hacen para aprovechar esos recursos naturales que tienen y reconocer que cuando están recibiendo dádivas del gobierno, en lugar de ayudarlos, les haces un daño? Y ese es el gran problema que tenemos ahorita con el tema de las becas, ¿no? El argumento que se usa es, le doy una beca a un joven para que no sea cooptado por el crimen organizado. Sí, pero si ese joven recibe 6,000 o 7,000 pesos o 9,000 pesos bimensuales, etcétera, ahí se queda en la casa de sus papás, deja de estudiar, paga el Netflix, paga sus 6 de cerveza, sus papitas, y ahí está todo dar. ¿Qué va a pasar cuando el gobierno le deje de dar ese incentivo y él se salió de la escuela por comodidad? ¿Ustedes creen que después de 3 o 6 años de recibir una beca y de no trabajar o más o menos trabajar, se va a poner a prepararse para salir adelante? Ese es el daño estructural que se está haciendo ahorita, desafortunadamente, ¿no? Y que no entiende el gobierno. Bueno, sí lo entiende porque lo hace por cuestiones electorales, no por cuestiones de desarrollo del país. Y es lo que no entiende la población, porque la población únicamente con lo que te contesta es, sí, pero antes no nos daba nada. Y qué bueno que ahora nos den algo. Sí, pero no se está entendiendo el daño que se está haciendo a estas nuevas generaciones, ¿no? Totalmente. Y para mí, por último, en lo particular, la tendencia de Nuevo León y algunos otros estados de decir, bueno, el norte trabaja, el centro administra y el sur recibe, tal vez deberíamos de cambiarla, tal vez deberíamos de cambiar el paradigma, o cuando menos hacerlo un poquito más equilibrado y justo. Baja California, los próximos representantes populares de Baja California y gobernantes deberían sumarse a esa idea y decir, bueno, ya basta, estamos recibiendo muchos más migrantes de los que estamos, del dinero del que estamos aportando, por ende, pues ya estuvo de que ustedes administren la mayoría del pastel y Ujú, vamos pensando en un nuevo pacto federal, ¿no? ujú. ¿Usted qué opina, doctor? Sí, yo creo que debemos de buscar esos esquemas porque parte por lo que fracasa la Unión Europea es cuando hay países como Grecia, como España, les llaman los PIGS, ¿no? Los pigs, como haciendo referencia a los puercos, que es Portugal, Italia, Grecia y España, donde dicen hay regiones que han recibido recursos de los países que trabajan, como Alemania, por ejemplo, como Irlanda, etcétera. Entonces, está bien hacerlo de una manera gradual y con límite de tiempo. Entonces, aquí yo creo que tendríamos que buscar la manera a nivel federal de decir, hay que aplicar un impuesto
un impuesto a la migración, que aquellos estados que están perdiendo población porque no son capaces de darle las condiciones ahí, hay que disminuirle las participaciones federales. Habría que hacer un cambio ahí en la fórmula que hay de coordinación fiscal, en donde a partir de su tamaño de población, PIB, etcétera, cada estado recibe participaciones federales e incluir este tema porque es muy injusto que, por poner un ejemplo, un estado como Veracruz, que exporta gente, reciba participaciones federales para que sus gobiernos estatales y locales se lo claven, en lugar de aplicarlo a la población para que la población esté mejor y siga migrando, ¿no? Entonces, creo que algo que sería muy beneficioso para el país es buscar un esquema, una fórmula en donde aquellos estados que están expulsando gente sean castigados, disminuyéndole las participaciones federales, y aquellos estados que están recibiendo población reciban mayores participaciones para que el gobierno pueda hacer lo mínimo, que es dar seguridad, alumbrado público, drenaje, agua, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sería algo muy importante, pero desafortunadamente aquí el tema es cómo, cómo lo hacemos, ¿no? Porque ya en términos políticos uno podría pensar, si el gobierno, si el gobernante, si el gobernador o gobernador es del mismo partido, puede lograr eso, ¿no? Pero a veces es peor que sean del mismo partido, porque se conocen y dicen, oye, tú estás ahí, cállate y no digas nada. Y entonces no pasa nada. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? ¿Cómo le podríamos hacer? Pues volvemos siempre a la causa raíz del problema, ¿no? Cuando nos hacemos las 5 preguntas del por qué, el sistema educativo. Hay que reconocerlo y decirlo aunque nos duela. Los políticos y gobernantes que tenemos no son más que un reflejo de la sociedad que tenemos, de la población que tenemos y del nivel educativo que tenemos. Por eso de repente la educación deja de tener importancia, ¿no? Y ahorita ya el problema grave que tenemos en el sector educativo es que ni siquiera se está evaluando. No se está evaluando, por ejemplo, a nivel internacional en este famoso exámenes de PISA para ver cómo están nuestros estudiantes en comprensión de lectura, en matemáticas, etcétera. Y nosotros que estamos en el sector educativo de educación superior, nos damos cuenta cómo cada vez vienen peor. No, no quieren leer, no, no saben leer, ni siquiera no es un tema de, y desde luego que hay sus excepciones, ¿no? Pero estamos hablando en términos generales de todo el sistema educativo, no hay capacidad de hacer lectura de comprensión. Que si tú le agregas el tema de la inteligencia artificial, donde están haciendo outsourcing de su cerebro a la inteligencia artificial, estamos fritos, porque están prestándole la capacidad cognitiva a una computadora y la pregunta es qué van a hacer después, ¿sí? Y eso es a lo que nos estamos enfrentando. No tenemos una política industrial y no tenemos una política educativa, y por lo tanto el gobierno se dedica a administrar coyunturas. El gran reto es cómo le hacemos. Y pues nosotros, yo creo que lo que nos toca hacer aquí desde el sector académico es hacer propuestas, proponer ideas, sumar al sector académico, al sector empresarial, y a partir de ahí, pues estar empezando a exigir a los gobernantes, a los gobiernos, de perdida, que cuando son candidatos firmen algún acuerdo que ya después, si no lo cumplen, pues ya por lo menos quedó que nosotros hicimos nuestra parte, ¿no? Pero creo que es la parte en la que tenemos que trabajar. Doctor, me mandaron una pregunta por WhatsApp. Me preguntan cuáles serían las estrategias adecuadas a partir de lo que comentabas al inicio para fortalecer y desarrollar la región Calibaja y que no quede solo en un nombre llamativo, ¿no? Suena Ujú. bonito la región Calibaja, pero ¿qué más hay que hacer? Sí, yo creo que hay que hacer mucho, si pensamos en hay toda una teoría que viene de Alemania, que es una teoría de desarrollo económico que habla de la competitividad sistémica. ¿Qué es la competitividad sistémica? Es como una especie de arco iris donde la primera línea de abajo es el sistema micro, que es cómo interactúan las empresas y cómo buscan salir adelante. Luego, en economía siempre nos quedamos con el sistema micro y macro. El sistema macro son las políticas que pone el gobierno, política fiscal, política arancelaria, etcétera. Y luego el sistema meta es hacia dónde queremos ir como país. Entre micro y macro hay un sistema meso, que es cómo trabajamos los actores locales, las cámaras empresariales, etcétera. Entonces, hay dos sectores, hay dos niveles que no tenemos en México. El nivel meso de los actores locales y el nivel meta, porque muchos de los actores locales llegan a cámaras empresariales para usarlo como plataforma luego política. Cuando
Debemos de buscar que haya actores que lleguen a las cámaras empresariales y que realmente defiendan los intereses de sus agremiados. Esa es la parte en la que se tiene que trabajar para que en el nivel meso, entre lo micro y lo macro, se hagan las propuestas y se desarrolle un nivel meta. ¿Qué nos dice el nivel meta? ¿Dónde queremos estar en la región Calibaja o en la región baja dentro de 5, 10 y 15 y 20 años? Como le hacen los países desarrollados, Alemania, Corea del Sur, Japón, China. Entonces, termino con esta frase de Manuel Castells: no es que no, la planeación no sirva, es que hay malos planeadores. ¿Cómo le hacemos para ponernos de acuerdo y decir, los baja californianos o por lo menos los tijuanenses queremos ir hacia allá? Jesús, ¿tú tienes alguna otra pregunta? No, más que pregunta, un agradecimiento brutal, doctor. Fíjate que las buenas conversaciones son las que te dejan con más dudas que respuestas, ¿no? Creo que tenemos muchísima tarea por hacer como región y muchísima tarea que ponerle a nuestros representantes y a nuestros gobernantes. Sabemos que los temas difíciles, ¿no? Por algo son temas difíciles, ¿no? Y lamentablemente nuestros gobernantes pues no saben, esa es la realidad, no saben de todo. Y la economía es un tema muy especializado y el desarrollo económico regional es un tema subespecializado. Entonces es muy importante abrir estas discusiones, es muy Sí, importante abrir estos diálogos y buscar las respuestas a preguntas que tal vez no nos hemos formulado. sí. Eso creo que es clave y agradecerte profundamente tu tiempo, tu paciencia y tus luces. Eh, Vamos Un placer y felicitarlos porque necesitamos este tipo de espacios. Y creo muchísimas, yo que esto es lo que nos va a ayudar a ir cerrando un poco la brecha, porque lo que dices, Jesús, no es solamente que no sepan, si ni siquiera quieren saber, porque antes los gobernantes decían, yo no sé, pero tengo especialistas a los que les pido consejo y tomo decisiones. Ahorita ni eso existe, desafortunadamente. Bueno, pues te queremos, como dice Jesús, Ismael, agradecer mucho sobre todo tu tiempo en sábado, ¿no? Que generalmente los sábados uno los toma para descansar, pero quisimos tomar eh, las ventajas que brinda la tecnología, ¿no? De tener esta conversación. Te vamos a mandar por WhatsApp este reconocimiento que te queremos hacer aquí de parte del equipo, ¿no? Este certificado de reconocimiento otorgado a Ismael Plasencia López por su destacada participación como ponente del webinar titulado Retos y Desafíos, Economía Binacional Calibaja en el contexto actual, llevado a cabo el 11 de abril de 2026. Lo firma tu servidor Luis Carlos López Ulloa a nombre del equipo, ¿no? De Jesús, de Alejandra, de Grecia, de Juan Pablo, ¿no? Y de algunos otros compañeros, que te hayas tomado el tiempo de sentarte a platicar de estos temas que pues son importantes, son necesarios, son asuntos que deberíamos de tener todos, ¿no? Presentes continuamente, a no estar dialogando estos temas. Y pues agradecerte esto y obviamente te queremos invitar al foro presencial sobre economía que vamos a tener el jueves 30 de abril a las 5 de la tarde en La Diferencia y aprovecho para anunciarlo para quienes vean esta grabación o la transmisión para que nos acompañen con la idea de ahí también entre expertos y sociedad civil generar estas propuestas, ¿no? De cosas o acciones que tendríamos que hacer pues para mejorar las condiciones de vida en Baja California. No sé si tengas alguna expresión para cerrar, Ismael, algo que quieras agregar. Nada más agradecerles, felicitarlos por esta iniciativa y es importante todo lo que podemos hacer como sociedad para seguir avanzando y poner los temas relevantes sobre la mesa, ¿no? Va a ser conciencia, yo creo que es lo más importante que podemos hacer. Gracias, Ismael. Jesús, ¿algo que gracias. quieras agregar? Nos vemos el jueves 30 de abril en el foro presencial. Va a ser un gusto saludar a Ismael en persona. Muchas gracias por la patada virtual de la suerte y hasta Ujú. entonces y hasta siempre. Muchas gracias, que tengan un Perfecto. excelente fin de semana. Buen día y buen fin Hasta de luego. semana también. Hasta También. luego. Hasta luego.